Frente a ello, María, ¿cómo vives tú el concepto de responsabilidad tal como es entendido mayoritariamente hoy día, ¿no? Tenemos una responsabilidad frente a un mundo que va mal, tenemos responsabilidad frente al cambio climático, tenemos responsabilidad frente a un contexto económico, tenemos la responsabilidad de actuar de muchas maneras intentando salvar un mundo que no sabemos si seremos capaces de salvar. Tu planteamiento un poco se va por márgenes, parece, paralelos a esto, ¿no? Pero me gustaría que me dijeses, que me valorases esta noción de responsabilidad que muchas personas sienten dentro de sí, pero que a veces igual lo sienten de un modo un poco tal vez angustiado, como creyéndose que tienen que salvar algo. Bueno, yo ¿Cuál no es tu creo que sea vivencia aquí? paralelo. Yo creo que la persona interior inmediatamente redunda en el entorno. La persona en profundidad tiene una pregunta fundamental, que es ¿dónde está tu hermano? ¿No? Que aparece ya en el Génesis y que aparece a lo largo de toda vida espiritual seria. Toda vida espiritual seria conlleva un compromiso con la persona que tienes alrededor. Y por lo tanto, un compromiso de tomar en serio el cambio climático, la economía. Es decir, una persona de estas características siempre difundirá una actitud justa frente a la injusticia y clamará contra la injusticia, clamará por la libertad, contra la opresión, porque el mundo interior, si está separado del mundo exterior, es completamente estéril y además no vale para nada. Un poco, y digo un poco, muchas veces como algunas espiritualidades mal entendidas de Oriente, que piensan que la salvación es un camino interior de una perfección única, de una perfección en solitario. Eso no tiene sentido. Uno no se hace perfecto para sí mismo. La perfección para sí mismo no existe. Eso sería un solicismo espiritual, eso sería una negación de la vida espiritual. La vida es, primero porque es vida, es difusa, se difunde por definición, y si es espiritual alcanza todos los niveles de lo humano. Lo espiritual no está separado de lo humano. Lo humano es la economía, el cambio climático, la angustia, la soledad y el sufrimiento. Y una vida espiritual seria te tiene que llevar inmediatamente a comprometerte con esos problemas de los que tienes al lado. Si no lo haces, no es una vida espiritual verdadera. Es lo contrario de lo que muchas veces se ha creído, porque, y insisto que es una mala interpretación, en Oriente muchas veces la gente inicia un camino de espiritualidad pensando que tiene que llevar al samadhi, o tiene que llegar a la iluminación y a la perfección. Oiga, no se llega a la perfección ni a ningún tipo de iluminación si uno tiene al lado una persona que lo necesita. Eckhart, el maestro Eckhart en el siglo XIV, que yo creo que considero que es uno de los grandísimos místicos de nuestra tradición de la llamada mística especulativa, decía que aunque estuvieras en un gran éxtasis y había al lado un hermano tuyo que te pedía una sopita, dice sopita, baja del éxtasis y dale a tu hermano la sopa. Por lo tanto, yo creo que la vida espiritual, como un autoconsuelo de sí mismo, como una perfección, incluso como un narcisismo espiritual de llegar a no se sabe dónde, no conduce a nada. Creo que además es un camino torcido, está mal interpretado. Y de hecho, cuando uno lee los grandes maestros espirituales, inmediatamente surge la pregunta por el otro. En unas tradiciones más que en otras, en una manera más explícita en la tradición occidental, que entendemos más el compromiso temporal. De hecho ha llevado a muchos de nuestras actitudes religiosas, desde jesuitas comprometidos, lo digo porque esto es una cosa muy conocida, a actitudes de gente comprometida con el mundo, en el mundo occidental más que en el oriental, pero yo a veces creo que es una mala interpretación, que la vida espiritual conlleva inmediatamente el compromiso con lo que te rodea, con el río que tienes al lado y no puedes permitir que esté muerto, y con el río y con el agua y con la flor, pero también con el hombre que tienes al lado y sufre. Tú no puedes estar en un samadhi perfecto, en una situación de iluminación, con una persona al lado que está pidiendo tu ayuda. Eso no sería vida espiritual. O sea, muchas veces esto hay que aclararlo, y me alegro que lo hayas preguntado, pero muchas veces piensa uno que el hombre espiritual, el ser espiritual, es un solitario, pero es un solitario en la medida en que necesita de la soledad para su profundización, no porque huya de los hombres, no porque huya del mundo que le rodea. Y si lo hace, malo, no es un verdadero hombre espiritual. También has hablado, sin embargo, entre comillas, del modelo del humilde zapatero, del humilde monje, que seguramente van a exhibir
poca cosa en el sentido de un compromiso de gran alcance, ¿no? Entonces, presuntamente porque están en una posición de recogimiento, de humildad y emanan de otra manera. Pero me gustaría un poco que me enlazases el ejemplo del zapatero del monje que has dado con este ejemplo ahora igualmente contundente que estás dando de este compromiso hacia afuera. Yo creo que no se contraponen. Yo creo que hay una vida espiritual, depende de los caminos de cada uno. Pero el zapatero está haciendo la labor que tiene que hacer allí en la callecita, metido en una tienda que hay que bajar 3 escalones para ver y que tiene que encender un candil porque no ve nada. Quiero decir que esa persona, en medio de una ciudad farragosa, está cumpliendo su papel. Nosotros, occidentales, al fin y al cabo, entendemos del compromiso pues el líder político, la persona que sale, un sindicalista o un líder que habla. Bueno, eso puede ser importante, pero es que ese existe porque existe el zapatero. Es al revés y al contrario y además complementario. Hacen falta muchos zapateros perfectos para que exista un líder. ¿Por qué? Porque es la vida la que nutre desde dentro. Nutre la vida y ellos son los que sostienen el mundo. Eso no quiere decir que una persona misma pueda ejercer en parte de su vida un camino y el otro. Gente que ha sido personas espirituales o de contemplación que han dedicado una parte luego a la vida pública, diríamos, y al contrario, gente que en un momento de la vida pública se ha tenido que retirar porque se lo exigía su camino interior. Yo creo que ese dilema que está como claro en nuestra tradición es un falso dilema. Marta y María, la espiritualidad y la práctica, son símbolos de la misma alma y a la vez. Lo que pasa es que el propio ser va pasando por periodos donde una cosa le pide la otra. Un hombre verdaderamente espiritual siempre tendrá luego la necesidad de aunque no sea un líder, de extender a los demás su descubrimiento, su vida. Él no es perfecto para sí solo, es que esto es una cosa que nos cuesta mucho trabajo entender. No, uno se hace perfecto por sí mismo. En el Evangelio, lo digo porque lo tenemos detrás de nosotros, ¿no? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Oye, es que todo esto lo he hecho hasta ahora, yo he cumplido los mandamientos, he hecho todo. Lo que Jesús le va preguntando al joven rico, has cumplido los mandamientos, has respetado a tus padres, todo eso lo he hecho ya. Dice, bueno, pues si ya lo has hecho todo, vende todo y dáselo a los pobres. Es decir, cuando uno llega a un cumbre de perfección, está el otro siempre esperándote. Por lo tanto, no podemos eliminar el otro, entendiendo el sentido político, cultural, humano, sanitario. No puedes dejar eso y seguir tú en tu contemplación. Yo creo que esto es una cosa que hay que admitir. Aunque haya personas que tengan una actividad pública, exterior, cada persona es un mundo y cada persona además tiene unas habilidades. Hay personas que tendrán habilidades oratorias, otras personas de compromiso, de mover a la gente, y hay otros que no. Eso también hay que respetarlo. Pero la vida espiritual es un conjunto de las dos cosas de manera dialéctica. De manera dialéctica. No se puede separar. Y además no se debe separar porque confunde a la gente y cree que una persona aislada, por ejemplo, los monjes, ¿tú crees que los monjes no han extendido el monje verdadero, es decir, aquel que vive en la contemplación, que eso es monje, el solo con el solo? Mónacos significa el solo con el solo. Pero esa soledad se extiende alrededor. Los monacatos medievales extendían su beneficio alrededor. La persona que vive en la gracia extiende. Dicen los sufíes que incluso la belleza irradia de una persona que vive en plenitud. Y esa belleza que irradia se comunica a los demás. Pues lo mismo que irradia belleza, irradia serenidad, tranquilidad, confianza y acogida. No puedes vivir aislado en tu propia belleza porque sería estéril y muerta.